Guyana debe saber que arreglamos esto por las buenas o lo arreglamos. El nuevo mapa de Venezuela, mapa completo. Estallan las tensiones en Sudamérica y muchos se preguntan si Nicolás Maduro tendrá la capacidad para invadir militarmente Guyana, lo que vendría a ser la primera guerra entre países suramericanos en décadas. Porque luego de una votación, la inmensa mayoría de los venezolanos dio la indicación a Maduro de crear un nuevo estado para Venezuela, anexándose 2/3 de lo que Guyana considera su territorio, una región que está en disputa desde hace más de un siglo, la Guayana Esequiba. Y el miedo de muchos viene porque lo relacionan con la guerra de Ucrania y temen que Maduro lance algo parecido a la llamada Operación Militar Especial de Putin, utilizando toda la fuerza del ejército venezolano, lo que para el estado de Guyana representa una verdadera amenaza existencial. Y los únicos perdedores son el gobierno de Guyana, la ExxonMobil, el imperio norteamericano. Esta cruzada la inicia Maduro justo en un momento en el que Estados Unidos necesita petróleo y está levantándole muchas de las sanciones a Venezuela. Tanto así que la plataforma que utilizo para comercializar mis cursos ya permite inscripciones de alumnos venezolanos, que antes estaban bloqueados. Y no es de extrañar el momento que Maduro eligió. Se trata de una verdadera oportunidad política para Venezuela, porque Estados Unidos está distraído con dos frentes de guerra abiertos, uno en Ucrania contra Rusia y otro en Israel contra todo el mundo musulmán. Y eso sin contar la posible bomba de tiempo de China y Taiwán. Procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de nuestra Guayana Esequiba. Como puedes ver, este conflicto podría ser otra guerra más por los recursos energéticos, específicamente el petróleo que descubrió la empresa estadounidense ExxonMobil en sus trabajos de exploración debajo de la plataforma costera del Esequibo en 2015. Un verdadero océano de petróleo, 11.200 millones de barriles de crudo que se comenzaron a extraer en 2019, reavivando este conflicto con Venezuela. Y si se mantienen las cosas como están, algunas proyecciones calculan que para 2027 su producción petrolera estará entre las mayores del mundo. Y ya hemos empezado a ver los movimientos geopolíticos con las reacciones de los distintos países. Por un lado, Brasil puso a su ejército en alerta máxima y comenzó a movilizar efectivos hacia el norte, en la frontera entre Venezuela y Guyana. Por otro lado, el Comando Sur de Estados Unidos inicia ejercicios militares en apoyo a Guyana, mientras que Rusia se pronuncia en contra de Estados Unidos, dejando algunas amenazas entre líneas. Claro, en teoría ya inició el diálogo entre Maduro y el presidente de Guyana, pero esta es una disputa que tiene más de un siglo de vida y no se resuelve así tan fácil, porque nadie está dispuesto a ceder. Y en el medio de todo esto están los intereses petroleros estadounidenses. Pero para entender la posición de ambas partes, ¿qué impacto puede tener esta posible guerra en la geopolítica y la economía global y hacia dónde se dirige este conflicto? Tenemos un nuevo invitado en el canal que nos llevará a los orígenes del conflicto. Él es Cristiano del Castillo, experto en política internacional, quien te presentará los hechos tal cual como son para que tú puedas sacar tus propias conclusiones. Así que suscríbete al canal. President Maduro is reckless in that statement. He shows that he's an outlaw. Entre Guyana y Venezuela existe una disputa por ese territorio que tiene más de un siglo. Inició en el año 1841, cuando el gobierno venezolano denunció que fuerzas británicas habían o estaban incursionando en su territorio. Recuerden, Guyana fue primero una colonia neerlandesa, fue una posesión de Holanda y entonces pasó a ser una colonia británica. Precisamente la independencia de Guyana se produjo en el año 1966. En el año 1849, como consecuencia de ese forcejeo, de esa discusión, de esa disputa, se decidió llevar el caso ante una corte arbitral internacional. Fue un acuerdo al que arribaron Venezuela y Reino Unido con la mediación de Estados Unidos. En aquel entonces recuerden ustedes que ya estaba en vigor la mal llamada doctrina de Monroe. Digo mal llamada porque eso de América para los americanos era una sola frase. Y la idea era que, bueno, pues todo esto era un territorio bajo influencia de Estados Unidos y no se admitía ningún tipo de injerencia de potencia europea. Entonces hubo ese acuerdo en el año 1847 para dirimir las diferencias. Y como consecuencia de ese acuerdo, una corte arbitral se conformó exclusivamente
para eso en París. Esa corte, en función de lo que se acordó entre Estados Unidos, porque fue Estados Unidos quien negoció con Gran Bretaña, en el año 1849 se produjo un fallo que fue favorable a Gran Bretaña. Venezuela en los años 60 denunció esto como el resultado de una trama política, porque uno de los jueces estadounidenses dejó documentación que fueron dadas a conocer posteriormente por un representante en el que se demostraba que hubo realmente una conspiración política para beneficiar al Reino Unido. Y hubo de parte del juez ruso unas maniobras para lograr un fallo a favor del Imperio Británico. Entonces eso trajo como consecuencia la reanudación de los reclamos de Venezuela, y poco antes de la independencia los dos países se pusieron de acuerdo para resolver las diferencias por la vía negociada. Y fue así como se firmó en el año 1966 un acuerdo, el llamado Acuerdo de Ginebra, mediante el cual se le otorgó la facultad al secretario general de Naciones Unidas para que decida la vía por la cual las partes iban a dirimir sus diferendos. El secretario general no produjo su decisión de manera inmediata porque quiso darle oportunidad a las partes para que llegaran a un acuerdo por la vía del diálogo bilateral, y como eso no se produjo, en el año 2018 el secretario general hizo uso de esa facultad porque una de las partes se lo solicitó y escogió como vía para la solución la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Venezuela no reconoce la jurisdicción de esa corte. Venezuela entiende que esa vía no le es favorable. Quizás por esa amarga experiencia de que las potencias influyen a veces en las decisiones de los jueces. No es muy fácil, pero hay ese precedente. Hemos conocido fallos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que no han sido favorables a las grandes potencias, Estados Unidos incluido. Sin embargo, la Corte decidió que sí era competente. Inició el conocimiento del caso en el entendido de que mediante ese acuerdo del año 1966 de Ginebra, Venezuela convino, le otorgó conjuntamente con Guyana al secretario general de Naciones Unidas para que escogiera la vía, y Venezuela entonces quedaba obligada frente al tribunal a reconocer a esa corte, a reconocer su jurisdicción. Eso fue lo que entendió la corte y por eso se declaró competente, lo cual para la parte venezolana fue un revés. Aunque Venezuela no ha reconocido la jurisdicción de la Corte, sin embargo, en función de lo que prevé el estatuto que le dio origen a esa Corte, presentó su argumentación a favor de la posición venezolana, aunque eso no implica el reconocimiento de la jurisdicción. Se convocó este referéndum con el objetivo de que la población se pronunciara en cuanto a la intención del gobierno de hacer un reclamo formal de esos territorios utilizando los recursos que el derecho internacional le da según las preguntas que le formularon a la población, y eso obviamente con el objetivo de asegurar el respaldo de la gente. Desde luego que detrás de esto hay un interés político porque es un tema rentable desde el punto de vista político electoral. Recuerden que Venezuela está supuesta a celebrar elecciones el próximo año. Eso es importante, pero además la coyuntura también es favorable para un reclamo de este tipo, que no es nuevo y no tiene que ver con las posiciones extremas de Maduro, porque los reclamos son viejos, tienen más de 100 años, pero la coyuntura es favorable porque Estados Unidos, los países occidentales, están interesados en que el petróleo fluya al mercado por el tema de las sanciones que se le han impuesto a Rusia y por el deseo de que los precios de los hidrocarburos no se disparen. Ahora que hay también un conflicto en Oriente Medio. El propósito del gobierno de Venezuela es la conformación en la Guyana Esequibo de una especie de estado independiente.
¿Cómo eso se va a lograr? No está claro porque el gobierno venezolano no lo ha explicado. Pero esa es la idea. Y un poco ese propósito recuerda lo que hizo Rusia en la región del Donbass. El Donbass está integrado por Lugansk y Donetsk. Y entonces los rusos favorecieron un referéndum en estas dos localidades que declararon, mediante los mismos se constituyeron dos repúblicas independientes. Y posteriormente esas dos repúblicas independientes solicitaron su incorporación a la Federación Rusa, algo que se produjo formalmente. Esa es la idea que está ahora mismo manejando Venezuela. Formar ahí una especie de territorio independiente y posteriormente entonces solicitar la incorporación del mismo al territorio de Venezuela. Cuando se planteó el tema del referéndum, le solicitó a la Corte de La Haya que se pronuncie condenando la intención venezolana, ordenando detener ese proceso. La Corte se pronunció y le exigió a Venezuela que no intente modificar el status quo de la región del Esequibo. No condena el referéndum, yo creo que por una cuestión obvia, porque eso de si tú haces o no una consulta para ver cómo la gente piensa, si entiende que se debe reclamar ese territorio o no, eso es una cuestión interna de Venezuela, pero sí se pronunció en el sentido de que Venezuela debe abstenerse de alterar el actual status quo del Esequibo que está en poder bajo la jurisdicción actualmente de Guyana. Pero Venezuela claramente no acepta esa posición, por lo que la pregunta que muchos se hacen es si finalmente entraremos en una guerra como la de Ucrania, tema que profundizamos en este video. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método, y el método funciona. Hemos dado un paso histórico, un paso gigante para retomar el camino de la legalidad,